Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy tenemos una celebración que es sin duda una de las celebraciones más importantes de nuestra historia, ya que, como bien dijo Benito Juárez, el triunfo de la República sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio significó la segunda independencia de México. Y aquí en el INERM la vamos a festejar en grande. Es realmente un privilegio recibir a la maestra Silvia Navarrete, una gran pianista mexicana que ha llevado nuestras tradiciones a lo largo del mundo, que ha recibido reconocimientos tanto en nuestro país como en el extranjero, en Francia en particular, y cuyas investigaciones nos han permitido rescatar la música mexicana. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros hoy en este festejo. Es un festejo tenerte aquí. Y tenemos el gran gusto de recibir al doctor Vicente Quirarte, premio INERM José C. Valadez. Quiero destacar que el maestro Quirarte, además de ser una de las plumas más grandes que tiene México hoy día, es miembro de la Academia de la Lengua y es un conocedor de esta etapa de nuestra historia, como yo creo que difícilmente puede haber un historiador que conozca tanto lo que un poeta, escritor como Vicente Quirarte conoce. Sus trabajos sobre Vicente Riva Palacio, sobre Manuel Altamirano, en fin, realmente lo hace una de las personas más conocedoras de la historia mexicana y en particular de este periodo, lo que llamó Galindo y Galindo la gran década nacional, cuando se definió el Estado mexicano, republicano, federal y laico. Así es que bienvenidas y bienvenidos, muchísimas gracias Vicente, y pues vamos a disfrutar de esta velada. Gracias maestros por habernos acompañado. Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. El motivo principal de la invitación de mi querida y admirada amiga, la directora de este instituto, la doctora Patricia Galeana, debe residir en el hecho de que tengo la fortuna de custodiar libros que pertenecieron al maestro Martín Quirarte, con los cuales escribió su historiografía sobre el imperio de Maximiliano. Del año de su primera publicación, en 1970, a la fecha, vasta y variada es, por fortuna, la bibliografía aparecida sobre el periodo. Varios de estos libros se deben a su alumna dilecta, que era precisamente la doctora Patricia Galeana. Le correspondió a mi padre el trabajo de pionero, abridor de rutas y artesano de visiones panorámicas, labor que tanto lo enorgullecía, porque acudía a los libros del maestro para armar este trabajo y porque a él debo, entre muchas otras cosas, el fervor hacia la etapa de nuestra historia donde se establecieron las bases definitivas de nuestras instituciones republicanas. Dedico estas palabras a su memoria. Y para recordar el triunfo de la República, me acompañan, están con nosotros, la maestra Silvia Navarrete, ya mencionada por la doctora Galeana, quien no solo es una gran intérprete, sino una gran estudiosa y rescatadora del acervo musical de México. Sin su trabajo de investigación, sin su cuidadosa curaduría, mucha de la música mexicana del siglo XIX no estaría en las grabaciones que ella ha llevado a cabo y en las cuales me ha hecho el privilegio de acompañarla con algunos escritos. Así que esta celebración, esta presencia de ella, pues es solo una manera de reiterarle mi admiración y mi gratitud. También nos acompaña el maestro Guillermo Henry, compañero de muchas batallas,
gran actor, quien ha estado conmigo en muchas aventuras, y en esta ocasión él va a ser la voz del pasado. Él nos va a recordar algunos de los fragmentos de este periodo tan rico de nuestra historia. Se encuentra también con nosotros la maestra Rosario Mena. Te agradezco muchísimo, Rosario, la soprano Rosario Mena, que nos acompañe y que gracias a su voz privilegiada vamos a poder escuchar algunas de las canciones que se entonaban en el bando republicano como otra arma de combate en ese entonces. También no quiero terminar sin agradecer, por supuesto, a Yamaha por habernos brindado la oportunidad de este piano maravilloso, y a su técnico Alejandro, don Alejandro, que está por aquí y que nos ha hecho el favor de ajustarlo y de tratar pues este piano como una criatura viva, porque eso es una criatura viva, como ustedes lo van a ver y a escuchar a continuación. Hace 2 días, el lunes 15 de julio, se cumplieron 150 años de la toma de la ciudad de Querétaro, luego de un sitio de 3 meses que el ejército liberal había establecido alrededor del último reducto del imperio. El telegrama recibido por el general Ignacio Mejía, ministro de la guerra, transmitido posteriormente al presidente Benito Juárez en la ciudad de San Luis Potosí, donde había vuelto a instalar la sede de su gobierno, resulta más que elocuente de la importancia del hecho histórico. Telegrama. Campo frente a Querétaro, mayo 16 de 1867. Recibido a las 4 de la tarde. Ciudadano ministro de la guerra, San Luis Potosí. A las 3 de la mañana de hoy se ha tomado la cruz por nuestras fuerzas, que sorprendieron al enemigo en dicho punto. Poco después fue hecha prisionera la guarnición de la plaza, que ocuparon nuestras tropas, a la sazón que el enemigo, con parte de las suyas, se replegaba al Cerro de las Campanas en gran desorden, batido eficazmente por nuestra artillería. Por fin, como a las 8 de la mañana se rindió a discreción en el expresado cerro Maximiliano con sus generales Castillo y Mejía. Sírvase dar al ciudadano presidente mis felicitaciones por ese importante triunfo de las armas nacionales. Mariano Escobedo. El 16 de julio de 1867, cuyos 150 años habremos de reconmemorar en fecha próxima, Juárez regresaba victorioso a la Ciudad de México para consumar de manera absoluta la independencia y consolidar las instituciones republicanas. El 31 de mayo de 1863, es decir, 4 años antes, tras la caída de Puebla, defendida por el Ejército de Oriente, entonces al mando del general Jesús González Ortega, la capital mexicana había quedado expuesta al avance del ejército interventor y sus aliados monarquistas. Juárez decidió trasladar los poderes a San Luis Potosí, no sin un supremo golpe teatral, arriar la bandera en la Plaza Mayor y llevarla consigo. El inicio de la peregrinación juarista tuvo una respuesta inmediata en la imaginación del pueblo. La Paloma, del compositor español Sebastián de Iradier, fue una de las habaneras más populares de la época. Carlota la convirtió en su melodía predilecta y por esa razón fue adaptada por la musa anónima, que aprovechó
el arraigo de la pieza en la memoria para registrar el heroísmo del presidente peregrino. Si a tu ventana llega un papelito, ábrelo con cariño, que es de Benito. Mira que te procura felicidad, mira que lo acompaña la libertad. De acuerdo con María del Carmen Ruiz Castañeda e Irene Vázquez Valle, la versión al parecer definitiva de La Paloma Republicana apareció en La Tarántula del 29 de diciembre de 1868. Así aparece fijada en el cancionero de la intervención francesa. La vamos a escuchar en esta ocasión con el piano de Silvia Navarrete y la voz de Rosario Mena. Con el transcurso de la guerra, los versos eran adaptados a las necesidades del momento, como aquellos que dicen: si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con desprecio, que es un austriaco. Ni siquiera lo mires por tu ventana, porque no quiere gringos la mexicana. Sin embargo, en las estrofas que anteriormente hemos compartido, se halla la voluntad de la resistencia popular. Trátalo con cariño, que ese es el código. Código con mayúscula y con minúscula. Es decir, código como sinónimo de Constitución encarnada en Juárez, y código con minúscula como regla de conducta seguida por todo mexicano que sintiera el atropello del que era víctima por parte
de un gobierno extranjero. Ignacio Manuel Altamirano, quien de la tribuna y la poesía pasaría a convertirse en uno de los mejores coroneles de caballería del ejército liberal, dijo en palabras que la realidad haría más fuertes que la retórica. Más fácil es que la tierra se salga de su eje que ese hombre se salga de la República. Ese hombre no es un hombre, es el deber hecho carne. Yo no sé cómo se llama la línea de tierra que ocupa en este momento, pero él está en la República, piensa en la República, trabaja por la República y morirá en la República. Y si un rincón quedara solo en la patria, en ese jirón estaría uno seguro de hallar al presidente. El estoicismo y la legitimidad del gobierno de Juárez fueron reconocidos inclusive por extranjeros, como el conde Emil de Queratrí, quien escribió: Lo que debía ante todo llamar la atención de un general observador es que Juárez no había sido arrojado por la población de la capital. El jefe del Estado cedía la plaza a la fuerza, pero sin compromiso. En su retirada llevaba consigo el poder republicano, pero no lo dejaba caer de sus manos. La victoria final de la causa juarista fue posible gracias a la entrega, el talento y la clarividencia de su clase directora. Uno de los mejores compañeros de Juárez fue Francisco Zarco, que en la ciudad de San Luis Potosí fundó el periódico La Independencia Mexicana. Entre el 25 de julio y el 18 de diciembre de 1863, sostiene su columna de tinta, sigue la marcha de los acontecimientos, da noticia de lo que sucede en Europa y en México. Habla de la formación de guerrillas y de la suerte de los prisioneros mexicanos trasladados a Francia, de la conjura tejida en Miramar para traer a Maximiliano, de la supuesta acta de adhesión al imperio, el papelítico certificado del que habla la versión de la Paloma Republicana, este documento que supuestamente este supuesto documento con muchísimas firmas que se le entregó a Maximiliano para que estuviera convencido de que lo llamaba la voluntad popular, lo cual no era cierto. Zarco estuvo cerca del poder, pero el ejercicio en el ministerio no fue para él tan vital como el combate en la prensa periódica o en la tribuna parlamentaria, donde encontraba su verdadero oxígeno. El 23 de octubre de 1846, es decir, ante la invasión estadounidense, un adolescente de 14 años de edad que firma Ignacio Zaragoza Seguín envía una carta en la que solicita darse de alta en el regimiento de húsares. La solicitud no fue respondida y por lo tanto su remitente no fue aceptado como cadete. Sin embargo, carácter es destino. En 1862, ya como joven general de 32 años, Zaragoza se ve obligado a llevar sus palabras a la realidad, utilizarlas para arengar a una tropa desarrapada que está a punto de enfrentarse y triunfar sobre el mejor ejército del mundo. Obediente a la autoridad civil, Zaragoza perteneció a una generación en que el heroísmo del hombre de pensamiento era tan importante y necesario como el del guerrero. El compositor Luis Hahn supo comprender este espíritu al dedicar su marcha triunfal, su marcha patriótica, titulada Adelante, a la memoria de Francisco Zarco e Ignacio
Zaragoza. De todas las arengas lanzadas por el joven general, esta fue pronunciada la víspera de la batalla del 5 de mayo. Soldados, os habéis portado como héroes combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han sido coronados, siempre del mejor éxito. Y no una, sino infinidad de veces habéis hecho doblar la cerviz a vuestros adversarios. Loma Alta, Silao, Guadalajara, Calpulalpan, son nombres que habéis eternizado con vuestros triunfos. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado. Vais a pelear por la patria, y yo me prometo que en la presente jornada le conquistaréis un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria. Fe y viva la independencia nacional. ¡Viva la patria!
Bueno, esta fue la marcha patriótica, la marcha dedicada a Francisco Zarco, Ignacio Zaragoza. A la gran sabiduría de la maestra Navarrete también debo la información de que Benito Juárez prefería la marcha Zaragoza de Aniceto Ortega al himno nacional, por una razón muy simple. El himno nacional, como ustedes saben, fue encargado y estrenado por un presidente conservador, nada más y nada menos que por Antonio López de Santa Anna. Por eso Benito Juárez prefería la maravillosa marcha Zaragoza. En sus valiosos Anales Mexicanos de la Reforma y el Segundo Imperio, el padre Agustín Rivera apunta con su habitual sentido del detalle. Julio 8 de 1866, Carlota salió de la Ciudad de México acompañada del conde de Bombel, de Martín del Castillo, del general José López Uraga, de su médico belga, de los chambelanes Felipe Neri del Barrio, Suárez Peredo, conde del Valle, y de 2 damas de honor. A pocos días se embarcó en Veracruz para San Nazario en el vapor La Emperatriz Eugenia. El general Vicente Rivapalacio se había desempeñado como uno de los mejores jefes republicanos al hacer la campaña de Tierra Caliente. Dice la leyenda que a mediados de julio, tras enterarse de la noticia en la ciudad de Huetamo, es decir, del viaje de Carlota a solicitar el apoyo de Napoleón III, compuso los versos de su poema satírico Adiós a mamá Carlota, publicados inicialmente en el periódico El Pito Real y que los chinacos convirtieron en himno de guerra, y el cual era cantado durante el sitio de Querétaro como una importante arma de combate del liberalismo para desmoralizar al enemigo. Los versos de Rivapalacio toman como punto de partida el poema Adiós, oh patria mía, escrito en 1842 por nuestro primer poeta romántico en el tiempo, Ignacio Rodríguez Galván. Juárez recorrió el desierto a bordo de su austera carroza negra, con las mulas Venus y Canaria, al mando del cochero Jesús Urueta, que igualmente las condujo en el último viaje del Benemérito. Correspondió al presidente Sebastián Lerdo de Tejada inaugurar el ferrocarril mexicano de la capital a Veracruz. Sin embargo, desde 1860,
es decir, antes de la llegada de Maximiliano a México, el compositor Luis Hahn envió una carta a don Manuel Escandón. Impresionado por el ferrocarril de la Villa de Guadalupe, Hahn propuso que México se llenara de vías férreas, pues lo consideraba el servicio más eminente, acaso de tanta importancia y trascendencia como el descubrimiento del Nuevo Mundo hecho por el insigne Cristóbal Colón. A raíz de eso, Hahn compuso este galop, homenaje al ritmo del tren y a los nuevos tiempos que soplaban, de los tiempos que la República triunfante haría posible. En la pieza son notables la campana del tren, el alborozo de los pasajeros, la aceleración del vehículo, en síntesis, todo lo que vuelve inolvidable y necesario un viaje en tren. El último día de Maximiliano de Habsburgo pudo haber sido cuando zarpó de Trieste rumbo a México
a bordo de la fragata Novara el 14 de abril de 1864. El último día puede ser el instante en que está a punto de abdicar en Orizaba, el 1 de diciembre de 1866, cuando dirige un mensaje a la nación mexicana con la voluntad de permanecer en nuestro país. Pero el verdadero día final de Maximiliano, último del imperio y primero de la República restaurada, tuvo lugar el 19 de junio de 1867. El final es también un principio. A partir de entonces nacieron las exaltaciones hagiográficas que lo convirtieron en mártir, textos hiperbólicos que condenan la decisión del gobierno republicano o estudios que con ponderación crítica y análisis de fuentes tratan de comprender cabalmente los acontecimientos. Yo dije República restaurada, creo más en el término República triunfante, porque desde mi punto de vista la República nunca dejó de existir en México. Dice el historiador Edmundo Gorman que precisamente cuando se rechaza la palabra imperio, entonces estamos quitándole méritos a Juárez. Juárez defendió la patria en contra de una intervención extranjera y en contra de un imperio impuesto. Pero en fin, eso es cuestión de mucha discusión. A partir de ese 19 de junio, el archiduque entró en la imaginación y realidad de los mexicanos. Siempre hay flores frescas y banderas mexicanas en el sepulcro de Maximiliano en Viena, alrededor del sobrio ataúd sobre el cual puede leerse una inscripción en latín, aquí reproducida en versión de Konrad Ratz. Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, nacido en Schönbrunn el 6 de julio de 1832, después de una muerte violenta y cruel en Querétaro el 19 de junio de 1867, habiendo confesado fielmente la fe de sus antepasados, con valor heroico, falleció. Todos, de manera más o menos general, conocemos detalles y etapas del episodio ocurrido ese día. Podemos reconstruir el fusilamiento con mayor fidelidad e inmediatez que los de nuestros grandes caudillos insurgentes, lo cual vuelve en realidad la frase de Jorge Ibargüengoitia de que sabemos más de los vampiros que de las otomíes. Dicho de otra forma, no hemos cerrado aún ese capítulo de la historia. No hemos borrado nuestra culpa colectiva. Llama la atención que las primeras reconstrucciones historiográficas que sirvieron de base a futuros investigadores y novelistas fueron obra de autores que no atestiguaron presencialmente los hechos. En su libro Tras las huellas de un desconocido, Konrad Ratz menciona a los testigos directos del fusilamiento: un diplomático, el prusiano Anton von Magnus, un cocinero, el húngaro José Tudós, 3 confesores, los padres queretanos Soria, Guisasola y Figueroa, el ayudante alemán de Carlos von Gagern, Glummer, el oficial republicano Karl Kreutz, de origen alemán, el médico mexicano Melesio Calvillo, encargado de constatar la muerte de los reos, y el pelotón que fusiló a los mismos. De los mencionados, ninguno escribió sobre los hechos. Solo hasta 1939, la revista Estampa publicó una entrevista con el sargento Manuel de la Rosa, que formó parte del pelotón de fusilamiento. El cocinero Tudós fue el de mayor actuación protagónica al recibir de manos del archiduque el pañuelo
con el cual se secó la frente y el sombrero que llevaba, con instrucciones expresas de llevarlos a su madre. La entrega de las prendas, sobre todo la del pañuelo, dieron pie a que la población religiosa de Querétaro forjara una serie de alegorías en torno al sacrificio de Maximiliano. Si a su llegada a México había sido considerado el nuevo Quetzalcóatl, la ciudad levítica lo reivindicaba como el nuevo Jesucristo que moría en otro monte rodeado por dos personajes. Los Dimas y Gestas llevaban los nombres de Miguel Miramón y Tomás Mejía. De un conjunto de juicios nacidos del odio espontáneo o de la defensa a ultranza, elijo el firmado por Santiago Frías, que resume impecablemente el hecho y dignifica a México en ese difícil instante definitivo. Nadie tan leal como Mejía, tan valiente como Miramón, ni tan noble como Maximiliano. Aún en fechas recientes, grande es la polémica entre quienes defienden el argumento de que Juárez debió revocar la sentencia y aquellos que afirman que hizo lo adecuado. Gran parte de la historiografía europea se dedicó a atacar a México por haber aplicado la justicia en Maximiliano. Una de nuestras canciones más repetidas y que la Revolución de 1910 haría famosa, lleva por título El abandonado. Maximiliano también fue un abandonado. Abandonado a su suerte por el emperador de los franceses, abandonado por las tropas del ejército de ocupación, abandonado o desertado por algunos integrantes del ejército conservador que alrededor de él se agrupaba, nunca abandonado por sí mismo. Tuvo la categoría para morir, según su voluntad expresa, como el último de los mexicanos, y convirtió su fusilamiento en obra de arte. La estremecedora pieza que vamos a escuchar a continuación fue dedicada a la muerte de Maximiliano por el compositor Franz Liszt, que era en su momento el más notable de los pianistas europeos. Liszt no podía dejar de recordar que por intermedio de Maximiliano se había respaldado la creación del Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana, antecedente de nuestro actual Conservatorio Nacional de Música. En la pieza que vamos a escuchar a continuación aparecen las campanas fúnebres del comienzo, la procesión rumbo al cadalso, y en el recitativo se reconstruyen con notas las últimas palabras de Maximiliano, que de acuerdo con el padre Soria fueron: perdono a todos y pido a todos que me perdonen, y que la sangre mía que se va a derramar sea para el bien de este país. ¡Viva México! ¡Viva la independencia!
La ejecución de Maximiliano causó polémica durante mucho tiempo dentro y fuera del país. Juárez tuvo que hacer frente a muchos opositores en la que Justo Sierra denomina la última tormenta. Pero el primer año de la victoria lanzó la Ley de Instrucción Pública que permitió la creación de la Biblioteca Nacional y de la Escuela Nacional Preparatoria. Ambas persisten como bastiones de la libertad y el conocimiento bajo custodia de la Universidad Nacional. Con el fusilamiento de Fernando Maximiliano, llegaba a su fin una aventura de ultramar y comenzaba el camino de las instituciones republicanas, en un país que durante medio siglo había intentado todas las formas de gobierno. Nada mejor para sintetizar la importancia de este hecho histórico que concluir con la siguiente cita del historiador Martín Quirarte y después de ella escuchar la pieza Ecos de México de Julio Ituarte, donde suenan melodías de la calle y de la feria, antecedentes de la suave patria en la que seguimos creyendo, no obstante la pesadilla cotidiana. Ironía del destino. Los que combatían con tanto ahínco por derribar el régimen liberal, por derrocar un hombre que encarnaba el ideal republicano de México, no sospecharon que a la postre todos sus esfuerzos acabarían por darle solidez, coherencia y prestigio universal a ese gobierno que anatematizaban. El pueblo que no era juarista, que no era liberal, sino en sus capas superficiales, recibiría con la intervención europea una lección suprema. Cuando vio a un príncipe que decía ser católico, pero defender ideas liberales, cuando sintió los atropellos de Dupin, de Berthelon y Castagny, los asesinatos cometidos en nombre de la ley del 3 de octubre, entonces por convicción profunda o por instinto, sintió quién representaba de verdad la aspiración hacia la unidad definitiva de los mexicanos. Ese día dejó de ser Juárez el representante de un grupo político para convertirse en símbolo de una nación.